Bienvenidos a este curso de triage en servicios de urgencias. Mi nombre es José Armando Vargas, yo soy licenciado en enfermería, especialista en cuidados críticos y emergencias y me desempeño como enfermero asistencial en el Departamento de Emergentología del Hospital Fernández. Esta es la unidad 1 que trata sobre la introducción al triage en servicios de urgencias. El contenido de la clase será ver qué es triage. Vamos a ver los ámbitos en los que se aplica triage. Vamos a ver los modelos de triage y vamos a ver el rol de enfermería en el proceso de triage. Bien, el concepto de triage o la palabra triage viene de un neologismo del término trier, que es un término francés, ¿sí? Y significa separar, escoger, clasificar o elegir. En el diccionario de la Real Academia Española no vamos a encontrar el término triage. Lo que sí vamos a encontrar es triaje, ¿sí? Con J. Y viene del verbo triar. Y triar significa escoger, clasificar, elegir. Nosotros dijimos que el concepto de triage se lo debemos a un término francés. En realidad se lo debemos a este señor, que es el barón Dominique Jean Larrey, que nació en Francia en julio de 1766, que fue el jefe médico de las tropas napoleónicas. Este cirujano lo que hizo fue desarrollar la primera ambulancia y también elaborar un sistema de clasificación y rescate de víctimas en el campo de batalla, con la finalidad de darles tratamiento definitivo y que se pueda reincorporar a sus funciones lo antes posible. Esta es la primera ambulancia que esta persona, que este cirujano creó, ¿sí? Que es un carro liviano tirado por 2 caballos, en el cual ingresaba solamente la víctima y el cirujano que la asistía. Era un carro pequeño, ¿sí? Ya en la Primera Guerra Mundial, los ingleses utilizaron el concepto de triage para implementar lo que llamaron estación de depuración de heridos, donde se seleccionaba a las víctimas por la gravedad de sus lesiones y se las trataba. Ya en la Segunda Guerra Mundial también se utilizó el concepto de triage, mejorándolo y adaptándolo a algo que le llamaron unidad de apoyo MASH, que básicamente eran quirófanos móviles, que se ubicaban en lugares seguros de la zona de guerra o del campo de batalla, donde se realizaban las tareas de reanimación y también el tratamiento adecuado de las víctimas. Acá podemos ver en esta imagen algunos insumos que se proveían a estas unidades MASH y también podemos ver los quirófanos improvisados en los que se realizaban procedimientos que, como hablamos nosotros siempre en trauma, es evitar el shock, ¿sí? Y muchas veces el tratamiento de estas lesiones implicaban la amputación de un órgano, de un miembro, ¿sí? Ya en la década del 70, en Estados Unidos, se desarrollan los centros de trauma, incorporando el concepto de triage a el ámbito no bélico. La Organización Panamericana de la Salud dice que el triage es un procedimiento médico que consiste en la evaluación rápida de víctimas para determinar las prioridades de atención. Pero el Colegio Americano de Cirujanos desarrolla este concepto o esta definición brindando información un poco más relevante, diciendo que es un método de selección y clasificación de pacientes basados en la necesidad terapéutica y de los recursos disponibles. Acá incorporan el concepto de los recursos, ¿sí? Los cuales no son infinitos. La Sociedad Española de Medicina desarrolla esta definición de triage diciendo que es la valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes en función de la gravedad o urgencia previo a la valoración diagnóstica y terapéutica completa, con el objetivo de procurar el equilibrio entre la demanda y los recursos en los pacientes que lo necesitan, ya incorporando el término a lo que sería el triage hospitalario. Acá en la ciudad de Buenos Aires se desarrolla un concepto de triage o una definición que dice que es un método breve y sistemático que se emplea para asignar prioridades de asistencia cuando existe una desproporción entre el número de víctimas y de los recursos disponibles. Nosotros, para hablar de algunos aspectos relacionados con la clasificación o con el triage en sí, tenemos que tener en claro dos definiciones que son muy importantes, que son la urgencia y la emergencia.
¿Está bien? Pero ustedes me dirán, bueno, pero ya sabemos cuál es la diferencia. Sí, pero hay gente que por ahí se las puede confundir. Y está relacionado sobre todo con el tiempo de asistencia a las víctimas. Entonces vamos a decir que la urgencia es la aparición fortuita de un problema de etiología diversa y de gravedad variable que genera la conciencia y la necesidad inminente de atención por parte del sujeto o de la gente que lo asiste. Es toda patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal. Es decir, tenemos un tiempo para asistir a esta víctima, pero requiere reevaluación, ¿sí? En cambio, la emergencia es una situación urgente en la que está en peligro la vida de la persona o de la función de algún órgano. Es aquel caso en el que la falta de asistencia sanitaria conduciría a la muerte en minutos y en la que la aplicación de los primeros auxilios es primordial. Entonces, acá, en el concepto de emergencia, la atención debe ser inmediata, porque si no se asiste a la víctima, puede fallecer. ¿Está bien? Ya no tenemos tiempo para reevaluarla, hay que asistirla rápidamente. Acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver una quemadura en un miembro a nivel distal, lo cual es una urgencia, ¿sí? Porque esto, digamos, puede progresar. En principio, nosotros vamos a pensar que tenemos un tiempo para evaluarlo y para tratarlo. Y en esta imagen, ustedes pueden, si interpretan en la imagen, yo les voy a comentar que es un infarto agudo de miocardio, donde acá lo que tenemos es una emergencia, ¿sí? Porque en unos minutos esta persona puede progresar a hacer una arritmia mortal y puede morir. Nosotros vamos a tener triage prehospitalario y hospitalario, ¿sí? La finalidad de este curso es que ustedes desarrollen o conozcan y aprendan a utilizar lo que sería un sistema de triage hospitalario. Pero yo les voy a comentar rápidamente que en el ámbito prehospitalario se realiza triage, ¿sí? Que sería como un triage primario, ¿sí? Fuera del ámbito hospitalario. Y tenemos dos sistemas que son los más comunes, o por lo menos los clásicos, de los cuales se desprenden sistemas más modernos. ¿Está bien? Que los sistemas son el START y el CRAMP. ¿Por qué se utilizan sistemas para realizar triage? Porque cuando el operador que hace triage, que en muchos casos es enfermería, tiene que ser objetiva su decisión. ¿Sí? Yo no puedo elegir brindarle recursos a una víctima y restarle recursos a otra sin tener un instrumento que haga objetiva mi decisión. ¿Sí? Y en este caso, en el ámbito prehospitalario, tenemos estos dos sistemas de triage que son los clásicos, ¿sí? El START y el CRAMP. El START nace en 1983 y es un sistema de tratamiento rápido y simple. ¿Sí? Y el CRAMP el START es un flujograma de decisiones, que ahora lo vamos a ver así como rápidamente. Y el CRAMP es un sistema que nace en 1982 que toma algunas variables biológicas para poder darle un puntaje a esta víctima y ubicarla dentro de una categoría de prioridad, ¿sí? Entonces, así rápidamente, les comento que el START es un sistema, como les dije, un flujograma de decisiones, donde se evalúa y se ve si la víctima puede caminar y se la coloca en una clasificación verde, ¿sí? Ahora, si esta víctima no puede caminar, se evalúa si respira o no. En el caso de que no respirara, se realiza una maniobra de apertura de la vía aérea y si aún así sigue sin respirar, se la considera negro, fallecido, ¿sí? Ahora, si se realiza la maniobra para abrir la vía aérea y empieza a respirar, se la considera rojo, que es atención inmediata. Ahora, si esta víctima inicialmente respiraba, se evaluaba la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 30 por minuto, se la considera rojo, ¿sí? Ahora, si la frecuencia respiratoria no es mayor a 30 respiraciones por minuto, se evalúa el relleno capilar. Si el relleno capilar es mayor a 2 segundos, se considera que tiene algún grado de sangrado, ¿sí? O una hemorragia. Entonces se la considera rojo, atención inmediata. Ahora, si el relleno capilar es menor a 2 segundos, se evalúa el estado de conciencia pidiéndole algunas órdenes simples y evaluando cómo es que responde a estas órdenes simples. Si responde correctamente, se la considera amarillo. Si no responde correctamente a las órdenes simples, se la considera rojo. Y estos son
Estas son la categoría en colores para esta clasificación, para la clasificación prehospitalaria, ¿sí? En que el rojo corresponde a un patrón de lesión o complicaciones que son posiblemente resueltas si se trata oportunamente. El amarillo corresponde a un tratamiento diferible, es decir, son pacientes que tienen lesiones que a nosotros nos hace sospechar que podrían llegar a evolucionar a ser graves, pero no requiere atención inmediata en el momento. Es decir, la podemos trasladar a un ámbito hospitalario para que termine su evaluación. En cambio, el paciente verde es una víctima ilesa con lesiones que no son graves y que el paciente puede trasladarse por sí mismo al hospital. En cambio, la categoría negro se la considera moribundo o fallecido, es decir, es una víctima que aunque reciba tratamiento oportuno, las probabilidades de sobrevida es baja. Y el sistema CRAM es un sistema que utiliza estas variables biológicas como la circulación, respiración, la evaluación del área abdominal y torácica, la función motriz y la palabra. Cada uno de estos cinco ítems se evalúa de 0 a 2 puntos y el puntaje total va a ser de 10, el máximo, ¿sí? El máximo va a ser de 10. Entonces, se va evaluando en función del examen que se le hace a esta víctima y se la ubica dentro de una categoría de colores, como dijimos antes, en función del puntaje obtenido, ¿sí? De 0 a 1 es un crítico no recuperable, lo consideramos negro. De 2 a 6 es un crítico recuperable, lo consideramos rojo. De 7 a 9 es un paciente diferible, es categoría amarilla. Y de 10 es un ambulatorio, es decir, es un verde. Estos son los sistemas que digamos, se derivan de los dos que les comenté recién como sistemas prehospitalarios, ¿sí? Son sistemas más modernos que ustedes si quieren los pueden investigar, que como les dije antes, la idea es que ustedes desarrollen ahora el concepto de triage hospitalario, pero era importante que les comente estos sistemas para poder darles un encuadre de dónde nace la necesidad de clasificar a las víctimas.